Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el libro de Lucas, capítulo 23, del 1 al 56. ¡Vamos! Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por todo Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilatos, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perpetuó al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de todos, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con éste y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos, volviendo a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él.
Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo. Y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. También había sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.
Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Aquí en el capítulo 23 del libro de Lucas, podemos observar que después de que ya habían prendido a Jesús, toda la cantidad de gente, la muchedumbre, ustedes saben, eran los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, todos ellos estaban llevando a Jesús, acusándole, ¿verdad? En ese momento lo llevaban hacia donde estaba Pilatos, ¿verdad? Y lo primero que ellos dicen es que lo han hallado permitiendo a la nación, prohibiendo dar tributo a César. Imagínense esto, qué tremendo. Era una gran mentira. ¿Saben por qué? Porque en el capítulo 20 podemos ver cuando Jesús mismo dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos estaban mintiendo de esa manera en que le estaban acusando en este momento, ¿verdad? Y así, entonces, cuando está delante de Pilatos, Pilatos comienza a hacerle preguntas, ¿verdad? Y él le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices, ¿verdad? Él no dijo: sí, yo soy de esto o lo otro, no. Él solo confirmó la palabra que Pilatos había dicho, ¿verdad? Y de esta manera él sigue hablando ya contra los principales, los sacerdotes, ¿verdad? Y él le dice: pues no, ningún delito yo hallo en este hombre, ¿verdad? Algo de como acusarle. Y dice que la cantidad de gente allá afuera pues estaba haciendo un gran alboroto y todo. Y ellos le decían: sí, porque él ha estado enseñando, dice, por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y cuando oyó Pilatos que él había estado enseñando desde Galilea, él preguntó que si este hombre era Galileo, ¿verdad? Que si Jesús era Galileo. Y entonces se dio cuenta que era de la jurisdicción de Herodes, ¿verdad? Que él es el que reinaba en esa área, que él tenía control de esa área. Entonces lo mandó para donde estaba Herodes, ¿verdad? Que estaba en aquellos días, también dice, en Jerusalén. Entonces Herodes, viendo a Jesús, dice que él se alegró mucho porque había oído hablar de él, ¿verdad? Y quería ver uno de sus milagros o lo que él hacía, ¿verdad? Él estaba interesado de ver alguna señal. Y dice que comenzó a hacerle preguntas también, pero Jesús no dijo nada. Él se quedó calladito, ¿verdad? No más. Él sabía que todo lo que le estaba pasando, él sabía que iba a terminar, que la gente lo iba a matar, él sabía lo que iba a pasar. Y él ya no quería perder el tiempo con todo eso. Entonces él mejor se quedó callado, ¿verdad? Guardó silencio. Y entonces lo que pasó, dice que los principales sacerdotes y los escribas seguían acusándole, ¿verdad? Con mucha insistencia. Y entonces los soldados de Herodes comenzaron a insultarlo, a menospreciarlo, ¿verdad? Y dice que le pusieron unas ropas así espléndidas, ¿verdad? Como de rey. Y me imagino que estaban burlándose de él, ¿verdad? Y luego lo mandaron nuevamente, pues, hasta donde estaba Pilatos. Y dice ahí una nota que ese día se hicieron amigos Pilatos y Herodes porque habían estado enemistados, ¿verdad? Así que fue para algo bueno lo que pasó ahí. Y Jesús, aquí ya más avanzando en el capítulo, vemos que es sentenciado a muerte, ¿verdad? Y dice que ellos, la turba de personas, seguía gritando que le entregaran, ¿verdad? Y según la ley de aquel entonces, ellos podían soltar a un preso, y él trató de que fuera Jesús. Entonces él seguía diciendo: pues no le hallo ninguna falta a este hombre, pues lo voy a castigar y después lo voy a soltar, porque nada ha hecho. Mas sin embargo la multitud seguía dando voces fuertes, y ellos comenzaron a gritar: que nos suelten a Barrabás. Barrabás había hecho un alboroto en la ciudad,
y había cometido un homicidio y estaba en la cárcel. Mas, sin embargo, a ellos no le importó sacar a ese delincuente y soltarlo a las calles nuevamente para que siguiera haciendo de las suyas, cuando Jesús, que no había hecho absolutamente nada, lo estaban haciendo querer pagar. Mira qué tremendo, la maldad de las gentes, ¿verdad? Porque él nunca hizo nada malo. Todo lo que hacía era por bondad, por bien, para ayudar, para sanar, para libertar, ¿verdad? Mas, sin embargo, yo me imagino que Satanás tenía enseguecida esta turba de gente, ¿verdad? Y la estaba usando para tratar de terminar con Jesús, pues. Y entonces sigue él diciéndole, pues, qué mal ha hecho, ¿no? Y ellos siempre queriendo injuriarlo, queriendo dar voces y crucifícalo es lo que decían, ¿verdad? Las voces de ellos, tremenda cosa. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, ¿verdad? Y les soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Miren qué tremenda cosa. Y ya más avanzado en el versículo 26, vemos que llevaba ya Jesús la cruz, ¿verdad? Llevaba ya la cruz y tanto golpe que le habían dado y tanto latigazo y tanto momento de sufrimiento con el que él estaba pasando, hermanos, que él se cayó. Debilitado en su cuerpo, se cayó. Entonces dice que por ahí pasaba un hombre, Simón de Cirene, que venía del campo. Era un campesino. Era un hombre que echaba la semilla, recogía sus frutos, y dice que le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Yo me imagino, hermanos, en este pedacito de la palabra, cuando dice que Simón de Cirene, sembrador que venía del campo, tomó la cruz, hermano. Eso es algo muy simbólico, porque si tú quieres sembrar la semilla de la palabra de Dios, vas a tener que tomar tu cruz y seguir a Jesús. Mire eso. Ahí está un mensaje tremendo. ¿Por qué? Porque todo cuesta un sacrificio. Porque todo en esta vida cuesta un sacrificio si quieres ver los frutos. Si quieres ver los frutos ganados, tienes que sacrificar esta carne, tienes que sacrificar las cosas de este mundo para poder servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y aquí este hombre comenzó a llevar su cruz. Miren qué tremenda cosa. Y las mujeres dice que lloraban y se lamentaban por él. Y Jesús voltea hacia ellas, hermano, y con ese amor y con esa mirada dulce les mira y les dice: hijas de Jerusalén, no llores por mí, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿quién no hará? Mire qué tremenda cosa, hermanos. Si a Jesús le hicieron todo lo que hicieron, ¿qué más a nosotros? A nosotros que no tenemos esa autoridad y ese poder tan grande como Dios. Lo tenemos a través de Jesús solamente. Ese poder y esa autoridad lo hemos adoptado a través del poder que Jesucristo nos da. Que a través de su muerte Él lo hizo para darnos vida y vida en abundancia. Que a través de ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario, ahora tenemos entrada hasta el trono de la gracia. Mira qué preciosa cosa, hermanos, amigos. Qué bonito
que lo que Él hizo por nosotros, lo hizo con ese amor tan grande. Él se sacrificó y lo dio todo por tu vida y por la mía. Porque la palabra de Dios dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Imagínate eso. Imagínate eso tan precioso, amigo, hermano. Que Jesús nos haya escogido antes de la fundación del mundo. Tú y yo ya habíamos estado destinados. Jesús ya sabía y conocía que tú un día ibas a recibirle a Él en tu corazón, que ibas a rendirte ante su presencia, que ibas a reconocer tus pecados y que te ibas a arrepentir. Mira qué precioso eso, amigo, hermano. Si no fuera por el Señor, amigo, hermano, ¿dónde estaríamos nosotros? Yo en lo personal, queridos amigos, queridos oyentes, yo en lo personal yo estaría muerta, yo lo sé, porque si no me hubiera fulminado el cáncer, saber qué otra manera yo hubiera muerto, hermano, pero ha sido como 6 o 7 veces que yo estaba al punto de la muerte. Y solo la bendita mano de Dios, que tuvo misericordia de mi vida, me ha mantenido en pie, hermanos. Y por ese amor tan grande que Jesús tuvo con mi vida, hermanos, yo le agradezco con todo mi corazón y trato de servirle día con día con lo más que yo puedo. A veces la vida diaria se atraviesa, ¿verdad? Y la vida diaria se atraviesa y uno, sabes, tiene hijos, tiene familia. Tienes que hacer, porque uno pues también tiene que cocinar, tiene que lavar, tiene que hacer cosas diarias como cualquier otra persona, ¿verdad? Porque estamos en este mundo y tenemos que seguir haciendo las cosas que nos ayudan, ¿verdad? Diariamente. Y a veces eso se interfiere en mi canal, en lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Pero ahorita, por ejemplo, ya son creo las 12, la 1, pero estamos aquí, hermanos, porque yo siento ese deseo que necesito servirle al Señor, que necesito terminar esto, que necesito hacerlo. Estoy poquito atrasadita, ¿verdad? Pero quiero con todo mi corazón terminar esto y hacerlo para el Señor, porque yo le amo a Él y yo le quiero servir y adorar en espíritu y en verdad, hermanos. Y me gozo en mi corazón de poder compartir la palabra contigo en esta hora, porque yo sé que Dios tiene un propósito para tu vida y que no ha sido casualidad que has comenzado a oír este mensaje, sino que Jesús te ama. Jesús te ama con todo su corazón y Él dio su vida entera por ti. Allí en la cruz del Calvario derramó su sangre, expiró para que tú tuvieras la oportunidad un día de poder conocerle a Él, de poder a través de ese sacrificio precioso tener entrada al trono de la gracia de Dios y poder ser llamado hijo de Dios. Qué precioso eso. Así, hermanos, amigos, vamos a seguir adelante. Y dice la palabra que llevaban también con él a otros 2 malhechores, ¿verdad? Que los iban a poner también crucificados, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús en ese momento, Él dijo, cuando lo estaban injuriando, lo seguían maltratando, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice que repartiendo entre sí sus vestidos echaban suertes. Mire qué tremenda cosa, ¿verdad? Y el pueblo estaba mirando, dice, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados, dice, estaban encarneciéndole, acercándose
y presentándole vinagre para tomar. Imagínense qué tremendo, hermano, si la vinagre es tan agria y hasta quema la garganta cuando la tomas, hermano. Imagínense que eso le estaban dando a beber. Ay, no, hermano, qué tremenda cosa. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando uno está desangrándose, le da mucha sed. Y eso lo digo, hermanos, porque en cierta ocasión, yo no sé si ustedes se han acordado de los riots de Los Ángeles. Yo me acuerdo que salí de mi casa con mi esposa en aquel entonces, ¿verdad? Estábamos ya, nosotros teníamos nuestro bebé chiquito, tenía como 6 meses. En la parte de atrás del carro teníamos manejando un Volvo. Y yo me acuerdo, hermanos, que yo miraba el helicóptero allá arriba, que daba vueltas y vueltas y decía, bueno, ¿qué estará pasando ahí? Todavía bromeando, ¿verdad? Con mi esposo en aquel entonces, el que era mi esposo. Le digo, mira, creo que vamos a salir en televisión. Y yo como que un chiste, ¿verdad? No me imaginaba lo que estaba pasando realmente. Pero me acuerdo cuando llegamos al área donde estaba la Normandy. No me acuerdo la otra calle que era, pero cuando llegamos a esa calle, hermanos, de pronto vino una cantidad de gente con palos, con ladrillos, con piedras. Saltaron encima del carro, rompieron todos los vidrios. A mi ex esposo lo estaban queriendo sacar por la ventana. Y me acuerdo que lo golpearon con un ladrillo en la cabeza y le desangraron toda la cabeza. Yo en lo personal recibí un golpe con era como una guía de teléfono, de esas grandotas que tenía borde metálico. Pues me la tiraron en la cabeza, hasta ahora tengo un corte ahí arriba en la cabeza y quedó ahí como una cicatriz grande. Y pues claro, estábamos sangrando sobre todo la cabeza, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi bebé atrás, en el asiento de atrás, él estaba llorando desesperado. Yo lo oía que lloraba y gritaba. Y cuando volteo hacia atrás, mi niño estaba todo bañado en sangre. Y como les digo, todo el vidrio de atrás estaba caído. Yo me acuerdo que me aventaron un pedazo, un sign como de metal, y yo me acuerdo que lo doblé en dos, como haciendo una casita, y se lo puse encima al niño para protegerlo. Y yo me acuerdo que como apenas salí de ahí, hasta mis lentes salieron debajo del asiento y yo ni miraba nada. Yo me acuerdo que lo único que hice agarrar el manubrio del carro, de los cambios, y lo único que hice fue darle para atrás, fuerte, y luego ¡fum!, avancé para adelante hasta que se paró el carro, hermanos. Y eso fue una cosa tremenda, porque fue un milagro de Dios, porque el niño tenía 6 meses, imagínate, en el asiento de atrás. Y cuando nosotros llegamos al hospital, que comenzaron a limpiar al niño, y pues nosotros estábamos sangrados todos, pero y como yo se me miro blanca y tengo ojos azules, imagínense. Entonces lo gracioso es que pues ellos pensaron que yo era americana y por eso me dieron duro, ¿verdad? Pero ahora me río, hermanos, pero en aquel entonces fue algo bien traumático, ¿verdad? Pero solo Dios sabe. Y ya les digo, entonces mi niño salió hasta los periódicos. Nosotros estuvimos yendo a corte y todo por esa situación, ¿verdad? Tremenda cosa. Pero les digo que lo que pasó fue que estábamos sangrando mucho, volviendo a lo que iba a decir, y de lo que cuando tú estás sangrando mucho, como que tu cuerpo, no sé, se deshidrata así demasiado. Y yo me acuerdo que yo y mi esposo nos estábamos muriendo de sed. Es lo primero que estábamos muriéndonos de sed, imagínate. Y ya luego cuando limpiaron a mi niño y todo, mi niño no tenía ni un corte en la cabeza. Todo el vidrio y todo lo que estaba
era la sangre de nosotros, hermano, no era la sangre del niño. El niño no tenía ni un corte por la bendición de Dios. Porque imagínense una criaturita de 6 meses, hermano, está tan indefensa su cabecita y todo, hermano, es una cosa tremenda. Pero el milagro de Dios, que ese niño no le pasó nada a ese niño, y bendito sea el Señor que hasta la fecha, pues ahí está mi hijo, una bendición de Dios, y que nada malo le ha pasado. Y gloria a Dios por eso, porque son experiencias que pasas en la vida, pero de todo te librará Jehová, dice la palabra, ¿verdad? Y yo me acuerdo así como aquí en la Biblia dice que Jesús tenía sed y que le van dando vinagre, hermano. Yo me imagino qué tremenda cosa, porque él se estaba desangrando, hermano. Se estaba desangrando y ellos le ofrecen una cosa tan repugnante como es la vinagre, hermanos. Porque bueno, pues se pone así poquita, puedes echarle a la ensalada, pero pues no es algo que así, ay, qué rica me la voy a tomar, ¿verdad? No. Y entonces, qué cosa más tremenda, hermano. Yo me puse a pensar, ¿verdad? Cómo eso pasó y cómo le ofrecieron vinagre al Señor. Qué cosa más tremenda. Cómo es la maldad de la gente, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Gloria sea al Señor, amigos, hermanos. Y también yo le doy gracias a Dios porque en medio de que eso nos pasó, también nosotros podemos testificar que estamos vivos, que no, porque mucha gente murió en aquel entonces, hermanos. Mucha gente murió, pero bendito sea el Señor. Mi carro lo quemaron. Yo me acuerdo que después del tiempo fui a ver y lo tremendo de todo, hermanos, que en la parte de atrás del baúl estaba una Biblia y el carro estaba todo quemado de ahí, pero como no sé, como el baúl estaba todo sellado, quién sabe qué, por el metal, la Biblia no se hizo nada, hermanos. Eso es lo único que podemos recuperar. Mire qué tremenda cosa eso. Ahí es un testimonio tremendo lo que Dios hace, ¿verdad? Pero así les digo, hermanos, así que bendito sea el nombre del Señor, que Él nos libra de todo mal, y por ese sacrificio precioso que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Así también dice, hermanos, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, dice que le seguían diciendo los soldados, ¿verdad? Sálvate a ti mismo. Mira qué tremendo eso. Él podía en un minuto con una mirada fulminarlos a todos, hermanos. Qué tremenda cosa. Mas sin embargo, Él padeció lo que padeció para que se supiera que por sus llagas hemos sido curados nosotros, por su sufrimiento. Todo paso a paso por lo que Él pasó tiene un significado grande para nuestra vida cristiana, hermanos. Miren qué tremenda cosa. Esto es algo muy simbólico y muy especial. Y también dice que había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Miren qué tremendo. Se dieron el tiempo de ponerlo en griego, latino y hebreo. Decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, mira qué tremendo ese, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿verdad? Y respondiendo el otro, le dijo diciendo, mire, él tenía temor de Dios. En ese momento, él estaba ahí sabiendo que estaba pagando por sus males, por lo que hizo. Y mire lo que le dice. Mire qué tremendo. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y mire ahora, este joven estaba arrepentido, este joven estaba dándose cuenta de lo que estaba sucediendo y
él estaba recapacitando y arrepintiéndose. Y mira lo que Jesús le dice. Mira qué cosa preciosa y tremenda. Uy, hermanos, esto es buenísimo. Mira. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Verdad? Mira, él creía. Ese joven estuvo creyendo. Él se arrepintió en ese momento, en ese preciso momento que iba a morir. ¿Y qué pasó? Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uy, hermano, qué cosa más preciosa. Esto tiene un significado tan grande y tan tremendo, hermanos. Porque tú puedes quizá tener la oportunidad de hablar con alguien en su lecho de muerte. Quizá, no sé, quizá me pasó a mí, le pasó a un familiar que él fue entubado, ¿verdad? Y pues no había estado teniendo una relación con Dios en su vida personal, no estaba sirviéndole a Dios para nada. Entonces, cuando él llegó en esta situación, yo me acuerdo que le dije a cierta persona, le dije, háblale al oído, hacerle la oración de fe, porque aunque está entubado y todo, está con ese tray en su garganta, su nariz, ¿verdad? Él puede oírte y sus sentidos y su mente está todavía trabajando y despierta. Entonces, esta persona hizo eso. Y aún en su lecho de muerte, después nosotros oramos a pedirle al Señor confirmación de que si esa persona estaba con Él o no. Y yo me acuerdo que el Señor nos dio en palabra ese versículo que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa fue la confirmación de que esa persona está ahora con el Señor, ¿verdad? Y qué bonito, porque por lo que vemos en la palabra acá, este hombre estaba a punto de perder su vida. Mas sin embargo se arrepintió en ese momento y el Señor le dice ahí mismo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso nos da muchísima esperanza, hermanos. Nos da esperanza para nuestros amigos, para nuestros familiares, para nuestros seres queridos. Que si aún el último momento en el lecho de muerte te arrepientes, puedes ser salvo. Pero hermanos, no esperemos ese momento. No esperemos ese momento. Ahora que estás sano, ahora que estás fresco, ahora que estás lleno de vida, busca de Dios ahora con todo tu corazón. Hacelo, amigo, hermano. Yo sé lo que te digo. Este mundo no te da nada bueno. ¿Qué cosa te da este mundo? Mira cuánta maldad, pero cuánta maldad hay en el mundo hoy en día. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. La maldad se está enfocando ahora en los niños pequeños, en los inocentes. ¿A dónde estamos llegando, amigo, hermano? Ahora es tiempo que nos arrepintamos, que demos una vuelta en y regresemos al Señor, regresemos a las manos de Dios. Y miren, hermanos, seguimos avanzando aquí. Miren qué tremendo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Mira, hermanos, qué tremenda cosa estaba pasando. Y dice que hubo también aquí, no sé si pasa más adelante, que dice que hubo un terremoto tremendo que estremeció todo. Mira qué cosa más tremenda. Y en ese momento, hermanos, cuando Jesús dice, Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Mire qué tremendo. Él sintió en ese momento, hermano, la separación de Dios. La separación de Dios, y sabía que venía al Padre. Sabía que venía otra vez al Padre. Que su espíritu regresaría a su Padre celestial. Que su trabajo en este mundo ya había terminado. Y que desde ahí estaría ahora intercediendo a la diestra del Padre. Mire qué cosa preciosa, hermanos, amigos. Y yo me imagino toda esa gente burlona, toda esa gente que le estaba insultando, toda esa gente que le estaba ofendiendo, cuando ellos ven que el velo del templo se rasga en mitad, y ese terremoto, hermano, que estaba pasando, y como todo se hizo tinieblas, cuando ellos están viendo eso, yo me imagino que se morían de miedo, hermanos, porque se dieron cuenta que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. ¿Se imaginan cómo se estaría sintiendo esa gente? Uy, hermano, no. Esos estaban muertos de pánico. Y les digo que Jesús podía haberlos desechado, hubiera podido destrozarlos en un minuto. Pero Él permitió que todo esto pasara. Y al final, Dios manifestó su poder sobre ellos en ese momento, hermanos. Porque ese terremoto fue una cosa tremenda. Una cosa, imagínense. Vemos acá el cielo oscurecerse. Todo estaba en comunión en ese momento. Fue un espectáculo, dice, tremendo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Hermanos, tremenda cosa. Y lo que yo no entiendo es que a pesar de que esto pasó, y no solo esto, sino que después cuando Jesús es sepultado y resucita, si ustedes van a chequear en las arcades de los récords de allá de Israel, hermano, todo eso está oculto, todo eso está, o sea que ellos lo que hicieron es que pusieron que alguien se robó el cuerpo de Jesús. Que los soldados dijeron que alguien se robó el cuerpo de Jesús. Qué tremenda cosa, porque ellos no querían aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, el enviado, la promesa. Hasta la fecha todavía están esperando, que sigan esperando, pero nosotros tenemos a Jesucristo el poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nosotros sí creemos que Él es el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Y dice aquí, hermanos, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Mire. Y toda la multitud estaba mirando eso, hermano, golpeándose el pecho. ¿Por qué sigue golpeándose el pecho? Porque era una manera de arrepentimiento de los judíos. Se golpeaban el pecho, rompían sus vestiduras, se bañaban de ceniza, todo eso, ¿verdad? Cuando ellos estaban en dolor así, en arrepentimiento. Y dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Y luego, más adelante, vemos que dice, Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo.
Miembro del concilio, hermanos, quiere decir que él era parte también de las autoridades del templo, ¿verdad? Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea que él no estaba de acuerdo en prender a Jesús. Al contrario, él seguía cercano el ministerio de Jesús. Pues tuvo el valor y la valentía en ese momento, hermanos, de enfrentarse a todo, porque él podía haber sido preso, podría haber sido, le hubieran dicho, oh, tú eres parte de ellos, esto que el otro, ¿verdad? Mas sin embargo, él rompiendo con todo tipo de parámetro de aquel entonces de la ley judía, él tuvo la valentía de ir a donde estaba Pilatos y le pide el cuerpo de Jesús. Miren esto, tremenda cosa. Y dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era un sepulcro nuevo, ¿verdad? Me imagino que ese sepulcro quizá él lo habría comprado para él o para alguien de su familia. Pero en este momento él ve como algo precioso, un privilegio grande de llevar el cuerpo de su Señor a ese sepulcro que estaba ya preparado, ¿verdad? Y dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y ustedes saben que en el día de reposo, pues ellos no podían trabajar, no podían hacer qué hacer, no podían hacer nada. Entonces dice que las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Ellas iban a ungir al Señor, a ungir su cuerpo y para su sepultura, ¿verdad? Aunque sabemos también que casi al tiempo que esto pasaba, la mujer que ungió con ese ungüento, ese perfume caro, ¿verdad? De nardo, ella ya lo había ungido al Señor, pero aquí, como era costumbre, llevaban especias y ungüentos para prepararlo ya el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y entonces ellas, porque era día de reposo, se fueron, ¿verdad? Y me imagino que iban a regresar al siguiente día para llevar las especies aromáticas, ¿verdad? Pero eso lo veremos en el próximo capítulo, hermanos. Así que vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar por todo lo que nos ha enseñado a través de su palabra, porque es tan precioso cuando vamos a través de la palabra, hermanos, y podemos aprender de ella mensajes preciosos que tocan nuestro corazón. Y sobre todo este capítulo tan tremendo que habla sobre la muerte de nuestro Salvador. Pero sabemos que lo mejor viene, ¿verdad? Cuando Él resucita. Así que en el próximo capítulo nosotros vamos a ver qué pasa con el cuerpo de Jesús y qué pasa con Jesús, ¿verdad? Gloria sea su nombre. Así que vamos a orar en esta hora, queridos hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Oremos. Padre Celestial que estás en gloria, te doy las gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que nunca regresa vacía, sino que viene y cumple el propósito por el cual ha sido encomendada. Yo te pido que bendigas grandemente a cada uno de los oyentes, Señor, en esta hora, que los bendigas de una manera grande y poderosa, Señor, que derrames de tu espíritu y de tu poder sobre cada uno de ellos, Señor, que toques su corazón y su vida, que los mantengas en sanidad divina
y que protejas y bendigas a cada uno de sus seres queridos y sus familiares en ellos representados, Señor. Así también, poderoso Dios de la gloria, que suplas a todas sus necesidades, Padre Santo, y que los hagas crecer espiritualmente, Señor. Y que a través de tu palabra, semana a semana, Señor, seas tú, poderoso Dios de la gloria, aumentando nuestra fe, Señor. Y si tú, querido amigo, en esta hora has oído la palabra del Señor y sientes en tu corazón el deseo grande de recibir a Cristo, yo te invito a que en este momento ores juntamente conmigo. Oremos. Repite estas palabras. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Yo sé que muriste y resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Yo te entrego mi corazón y mi vida. Y de ahora en adelante quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Amén y amén. Padre Celestial, así también te pido que seas tú con nosotros cada día, Señor, en nuestro caminar y que nos vayas guiando. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, renueva nuestras palabras y pensamientos día con día, para que en todo momento podamos servirte a ti y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el Señor, bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que allá en el cielo ahora están regocijándose y gozándose los ángeles porque tú has hecho la mejor decisión de tu vida. Yo te felicito y te doy un abrazo fuerte desde la distancia y donde tú estás. Y te invito a que te inscribas a este programa para que así semana a semana puedas seguir aprendiendo juntamente conmigo de la palabra de Dios. Y te invito a visitar mi comunidad donde hay muchas películas, libros, mucho material, testimonios que pueden ayudar mucho a tu vida espiritual a crecer más y más. Así que te invito y sigue uniéndote a nosotros, a esta comunidad cada semana, para que crezcas en el Señor y te hagas fuerte, un guerrero o guerrera espiritual de Dios. Y así, queridos hermanos, ha sido un privilegio bien precioso y grande de parte de Dios haber estado con ustedes en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Hasta la próxima. Nos vemos.